Dios te bendiga grandemente, donde quiera que te encuentre, nuevamente compartiendo la palabra de Dios, pero en esta noche va a ser un poquito diferente, ya que aquellos que conocen el mover de Dios, Él se mueve a la manera que Él quiere, en la forma que Él quiere y con las ideas que Él pone en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo para hablarlo cuando hay que hablarlo, a veces para orar cuando hay que orar. Pero en este día sucedió algo un poco diferente, un poco extraño, pero es lindo porque tiene que ver con la palabra de Dios y con lo que Dios quiere que comparta contigo en este día. Pero antes de compartirlo, quiero decirte feliz año, porque este video así físicamente eh, eh, es el primero que he hecho en este año, aunque he hecho otros videos, pero no he estado grabando físicamente. Entonces, saludando donde quiera que te encuentre, deseando que todos los días festivos lo haya pasado bien con la ayuda del Señor. Y los tuyos, yo la pasé muy bien, como siempre, con la ayuda del Señor, con la paz de Cristo, con la fortaleza que Cristo da y con la ayuda y protección que da el Señor. Así la pasé. Mi familia también están en las manos del Señor y sé que la tuya también está en la mano del Señor. Entonces, un feliz año antes de entrar a la palabra y a lo que quiero explicar. Y deseándote que así siga con esa fortaleza. Ya como cristianos sabemos que muchas cosas, como en otros videos yo hablaba, que ya estaban aquí a la puerta. Y sé que muchas personas hasta que no ven no aperciben, pero lo que hemos sido llamados, lo que nos dejamos guiar por Dios, ya sabemos muchas cosas de las que en estos días están aconteciendo. Incluso en algunos videos yo comenté de ciertas cosas que iban a venir, que no apercibiéramos, y no es una sorpresa porque no tan solo yo, a través de este medio, muchos del cuerpo de Cristo ha estado avisando de las cosas que van a acontecer. Y, y bueno, hay algunas cosas que en realidad eh, yo no le he hablado, no la hablé. Y quiero hacer un video respecto a ciertas cosas que en estos días la he visto y el Señor la había hablado a mi vida. Pero sin más preámbulo, estaba hoy, iba a bañarme. Y Dios a veces usa unas formas que nosotros a veces decimos, ¿y cómo? Pero hay que obedecerle al Señor. Y es bonito, es lindo obedecerle. Me salí de la bañera porque Él estaba de una forma hablando a mi vida ciertas palabras que necesitaba escribirla para no olvidarla. Y busqué dónde escribirla, la escribí. Entonces quiero compartirla porque tiene que ver con nosotros como cristianos y aún con lo que no conocen. Entonces, las palabras que el Señor decía era, hay tres momentos. Entonces, esos tres momentos me lo definía. O sea, tres momentos posiblemente que en este momento el hombre esté pasando o esté viviendo o lo hay. Pero me decía, hay tres momentos. Y me decía, momento de cambiar, de apercibir y de obrar. Esas eran las palabras que me daba. Después de eso me habló otras palabras, tres palabras también, pero al salir rápido solo recordé dos. Entonces después que él me dio estas palabras, cuando dice, hay tres momentos, o sea, tres momentos en lo que es del ser humano, del cristiano, o sea, del ser humano, perdón, de cambiar, de apercibir
y de obrar. Entonces, al hablarlo quise indagar un poquito, unas cuantas horas indagando y pidiéndole al Señor que me ayudara. Porque no tan solo me dio estas 3 palabras, sino que me dio 3 partes de la Biblia. Y la primera es Juan 1:10. Y la voy a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, quiero ir basándome. Al principio, no sé si mencioné, pero es como un rompecabezas. Cuando el Señor me dio las palabras y me dio los versos bíblicos, yo lo escribí todo y quise hacer un pequeño bosquejo, aunque un poquito va a ser diferente, porque el otro verso que me daba era Hebreo 1:14, lo voy a estar leyendo a medida de que explique, y Efesios 5:10. Entonces nuevamente, Juan 1:10, Hebreo 1:14 y Efesios 5:10. Pero leí Juan, donde dice que en el mundo estaba, o sea, Jesús, y el mundo no le conoció. O sea, el mundo, perdón, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, cuando vemos la palabra que el Señor daba de cambio, quiero explicar primeramente cambio. Cambio significa muchas cosas en el término secular. Cambio puede ser un cambio de empleo, un cambio de vivir, un cambio de relación. Pero yo no me voy a enfocar en ese cambio, sino el cambio bíblico, donde habla la palabra de Dios que el cambio es significado de que hay una transformación en nuestras vidas. Hemos dejado que Dios transforme nuestras vidas. Y cuando fui indagando, conecté los versos que el Señor me daba. Dios es Dios. Porque la primera palabra fue cambio. Cuando dice aquí en el mundo estaba, sabemos que esto de memoria, sabemos que Él estaba en el mundo, no fue reconocido, no fue apreciado. Tantas cosas que se pueden decir de esto. Pero aquí especifica, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Qué no quiere decir aquí el Señor? Aunque seamos cristianos, a veces creemos que hay cosas que son solo para aquellas personas que no conocen de Dios. Pero en los tiempos que estamos viviendo vemos tantas cosas y una de esas tantas cosas yo la aplico a mi vida. Cada día yo le pido al Señor, escudriñame. Porque mientras estemos en esta carne, en este mundo, no quiero caer en el error de creer que estoy haciendo las cosas bien cuando delante de Él la estoy haciendo mal. Entonces, cuando habla aquí, la primera palabra que me dio, 3 momentos. Hay 3 momentos, me decía, del ser humano. Puede ser que sea en este momento que haga esos 3 momentos. Pero tú no te encuentres, dice que todo lo pasemos por el filtro. Cambiar. O sea, puede ser que ya no hayamos hecho tan habituado a saber que ya porque confesamos, porque vamos a la iglesia, porque aún predicamos, porque le hablamos a alguien, haya habido ese cambio en nosotros. Pero en realidad, como dice aquí la palabra de Dios en Juan 1:10, que fue la primera palabra que leí, que en el mundo Él estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Conocemos de Dios, ya hemos dado nuestra vida al Señor, pero con nuestros hechos estaremos mostrando que en realidad reconocemos que el mundo por Él fue hecho. Ahora, para amigo o amiga que me conoce, aquí lo explica,
el mundo fue hecho por Él. No hay otra explicación. Cada día nos damos más cuenta de la veracidad de esta palabra, que por Él Él estaba en el mundo, por Él fue hecho el mundo, dando a entender que Él es la realidad. Pero aquí en Juan, capítulo 1, verso 10, al comienzo habla que en el principio el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, cuando habla del verbo, querido amigo o amiga, si tú no conoces un poquito, está hablando de Él, ¿okay? El verbo era Jesús, era y era Jesús. Entonces, para entender un poquito, yo quiero leer en el mismo Juan 1, el verso 5, dice, dice aquí, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Él está la vida, y la vida, verso 4, era la luz de los hombres. Aquí cuando la primera palabra la quise basar a este verso, cuando hay un cambio, dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Querida hermana y querido hermano, quisiera que te fortaleciera en esta palabra, el mismo Juan 1, pero el verso 5, donde dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, cuando vino la luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Cuando te vengan esas pruebas, esos ataques, que muchas veces la circunstancia, el enemigo, la misma carne de uno, porque la carne es una de nuestros enemigos, que tenemos que combatirla día a día. Por eso al comienzo dije que cuando hablé de cambio, yo muchas veces te expliqué lo que digo para mí misma. Entonces, cuando específicamente dice, la luz en las tinieblas resplandece. O sea, donde había tinieblas, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que cuando fue creado todo el universo, que era tiniebla, pero la luz entró y ya ahí llegó luz, llegó vida. Entonces dice, pero después que entró esa luz, las tinieblas no pueden irse contra la luz. Ese es el punto que quiero que capte. Tú eres luz porque ya tú estás en Cristo. Tú eres luz porque lo dice esta misma palabra, capítulo 1, Juan 1. Dice también que Él es la luz, y la luz en las tinieblas resplandece. Versos más antes te estoy explicando. Entonces, cuando Él habla aquí de un cambio, cuando tú cambias, ya está la luz en ti. Cuando tú has dejado que a través de Jesucristo tu vida haya habido un cambio, ya las tinieblas no pueden prevalecer contra ti. Ese es el punto que quería explicar. La otra palabra que quiero explicar es que el Señor me daba era apercibir. Cuando hablaba de 3 momentos, de cambiar, de apercibir y de obrar. Apercibir, para que tenga un poquito más claro en la definición de apercibir, es ver, observar, darse cuenta, sea de algo, notar, entender algo, comprender algo, determinar algo, mirar, comprobar, examinar o investigar.
estas palabras que dice aquí, cuando dice que hay esos 3 momentos en nosotros donde podemos ver, cuando digo ver, no es con nuestros ojos humanos, es ver lo que Dios quiere que veamos a través de esa transformación, a través de ese cambio que ya Dios ha hecho en tu vida. Vamos a poder ver más de lo humano, las cosas sobrenaturales que Dios quiere que nosotros veamos. Es con la óptica de Dios a través de su bendito Espíritu Santo. Entonces vamos a poder observar, darte cuenta, cuando en verdad hay momentos, de los 3 momentos que habla aquí el Señor. Es importante que capte esto de los momentos que hay en la vida del ser humano. Pues aquí está hablando de 3. Yo no estoy diciendo que es todo esto embarca todo lo que es. No me malinterprete, pero tiene que darte cuenta. Notar es que tú apercibas a sí mismo. Entender las cosas como son. Con el entendimiento de una mente que ha sido una mente nueva, una mente no reprobada, sino una mente que ha sido transformada. A través de ese cambio que ha habido, tu mente ya es transformada. Ya tú no eres, lo humano ha menguado para que eso espiritual tú puedas tener esa forma, esos momentos de notar lo que es necesario notar, de entender lo que es necesario entender. Muchas veces porque no entendemos, te voy a poner un ejemplo bien simple. A veces tomamos decisiones, hacemos cosas porque no estamos apercibiendo los momentos. Y eso es algo imprescindible. Y damos pasos, que después nos arrepentimos porque no estamos apercibiendo. No estamos apercibiendo la palabra de Dios, que es necesario que apercibamos los tiempos, las razones. Entonces, al Señor ministrarme esta palabra, darme esta palabra y permitirme hablarla, es para que te siente un momentito y la analice. Con esto no te digo que soy perfecta ni que en nada de eso, no. Con mis imperfecciones he venido en la obediencia del Señor. Otra cosa que habla aquí, me quiero enfocar bastante en apercibir. Claro que el cambio, ya expliqué, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, tiene que haber ese cambio, porque sin el cambio nosotros no vamos a poder apercibir como lo que yo apercibí. Yo te expliqué, me daba un poquito hasta de vergüenza. Yo me iba a bañar ya y de la bañera me tuve que salir otra vez a escribir lo que apercibí por la obediencia, por el cambio que he dejado que el Señor me transforme cada momento, no cada hora, cada momento, porque a veces decimos, sí, el Señor me transformó. No, esto es de cada hora y cada momento. Y mientras más se acerca la venida del Señor, es cada momento que tenemos que venir a dejarnos que Él haga cambio en nuestras vidas. El cambio que Él quiera. Entonces me tuve que salir a escribir lo que Él me estaba hablando. Incluso se me olvidó una palabra de la que me dio, que más adelante voy a exponer. Entonces, todo esto encierra en el apercibir, determinar. Tomé la determinación de que estaba haciendo lo que iba a hacer, que es humanamente, pero estaba en ese cambio que ya hizo, en esa determinación, en notar lo que el Espíritu Santo, mi Dios, a través del Espíritu Santo quería hacer, mirar dónde iba a notar, lo que iba a notar, y comprobar lo que Él estaba hablando a mi vida. Examinar, la palabra dice examinarlo todo.
Porque como dije, esta carne engañosa para no saber, tener esa certeza. Aunque ya cuando tú te estás tan habituado a como Dios te habla, es muy difícil que haya una confusión, pero siempre hay que tener esa precaución. Entonces, y investigar qué fue lo que hice después de que recibí la palabra. Bendito sea el Señor. Quiero leerte en hebreo, que fue la otra palabra, 1:14, y dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, que somos nosotros? Aquí está hablando de los herederos de la salvación. Te lo vuelvo a leer. Aquí hace una pregunta, porque más adelante de este verso estaba hablando aquí de los postreros días. Entonces, Hebreo 1:14, vuelvo a leer. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí está hablando de los ángeles. Estaba haciendo una comparación cuando hablaba aquí de Jesús. Pero te quiero leer Hebreo 1:14. Te quiero leer el mismo capítulo, Hebreo, para que tenga un poquito más de entendimiento. Hebreo 1, verso 2. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Okay? Esto está antes de ese verso para que tenga un poquito más de entendimiento de que aquí estaba explicando ciertas cosas de Jesús y relativo con los ángeles. Entonces, esta palabra tiene que ver también con lo que dice de obrar. Y busqué aquí el obrar, y el obrar, para que entienda un poquito más, es hacer algo, trabajar en algo. Es bien corta la especificación, pero obrar es hacer algo o trabajar en algo. De hecho, la palabra de Dios dice que somos obreros. Obrero es servir, hacer algo. Y cuando habla aquí que dice que no son todos ministradores enviados para servicio, la palabra de Dios aquí enfoca de que los ángeles están para el servicio de los santos, que somos nosotros, nos califica como los santos. Entonces por eso quise especificar aquí que esto encaja en lo que tiene que ver con la obra, con el hacer. También cuando habla de la obra, dice que nadie puede hacer, nadie puede tener un cambio, obrar un cambio, si no es ayudado por Dios. Quiero leerte la otra palabra que me traía el Señor, y es en Efesios 5:10. Dice, comprobando, que tiene que ver con el obrar también, comprobando lo que es agradable al Señor. Esa palabra también el Señor me la ministraba cuando salí, tuve que escribir, de que dice hay tres momentos que son cambiar, el apercibir y de obrar. Tenemos que meditar en estos tres momentos como ser humanos, de cambiar, del cambio, del apercibir y de obrar, porque estaremos
dejando que cada día, como expliqué ya, que el Señor no cambie, estaremos apercibiendo los momentos, los tiempos y las razones que es necesario aún cada día más y más. Aquí en Efesios habla de comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí el apóstol Pablo tuvo que hacer hablando a los Éfesos por ciertas circunstancias que se estaban dando en ese momento. Entonces aquí fue en Efesios 5:10, pero quiero leerte para que tenga un poquito más de comprehensia en lo que estoy explicando, de Efesios 8 y 9, versos anteriores al verso 10 que ya leí. Dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando el Señor me daba esta palabra, está queriendo decirnos aquí que el apóstol Pablo estaba exhortando a los Éfesos en cosas que ya estaban haciendo que se estaban un poco desviando de lo que ya ellos eran, que ya había habido la primera palabra que dio el Señor, un cambio, pero quizás estaban un poquito fallando en apercibir las cosas como las estaban apercibiendo en otros tiempos. Por eso le dice, porque en otros tiempos eras tinieblas, no eran luz, eran tinieblas. Mas ahora le especifica, sois luz en el Señor. Aquí encaja también lo de la obra, que no podemos obrar si no es viendo sido transformado cada día, dejándonos transformar cada día, y que ya más ahora, como dice el apóstol Pablo, hemos sido luz en el Señor. No se nos puede olvidar eso, porque muchas veces el por qué Dios me ha dado esta palabra, tómala y analízala, porque yo la voy a analizar aún más de lo que he analizado. Muchas veces podemos creer que porque tengamos un cargo en la iglesia, porque hagamos algo en la iglesia, porque vamos todos los días que haya servicio a la iglesia, eso es algo que va adentro. Pero podemos haber sido olvidándonos de que, como aquí el apóstol Pablo, el verso que me daba el Señor, porque estos versos 8 y 9 fue para que haya un entendimiento de Efesios 5:10, que leí Efesios 5:8 y 5:9. Pero la palabra que específica Dios me daba era comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, tú estás comprobando en tu vida lo que le es agradable al Señor. Ese es el punto. Pero quise leer esto. Querido hermano, hermana, yo sé que se lo sabe de memoria, pero hay personas que quizá no lo entienden de esta manera. Y al Señor dame esta palabra que me dio, tenemos que estar seguros lo que es agradable a nuestro Dios. Porque puede ser que algo sea agradable para el hombre en términos de humanamente, pero no le esté siendo agradable a Dios. Entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Como dice mucha gente, yo no sé si es una comparación un poquito mala. Si es un poquito mala, usted me disculpa, pero yo he oído que dicen personas, bueno, ni se está, cuando la persona como que está en dos aguas, ni se está disfrutando en una fiesta ni en la otra. Poniendo ejemplo de que la persona quizá después de que ya fue recatada de la vana manera de vivir, está volviendo con sus hechos a mostrar una manera
de vivir de que no es agradable al Señor. Es lo que yo he entendido, que Dios ha querido que nos ha dado en esta noche, de que comprendamos lo que es agradable al Señor. Y aquí cuando dice el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Podemos estar haciendo todas las otras cositas que ya he explicado, pero no estamos olvidando de ser bondadoso. Entonces, tenemos que como que arreglar eso. De justicia, ser justo. Y no compartir la injusticia. Porque cuando usted comparte algo, usted se está haciendo partícipe. Lo habla la palabra. No te lo voy a buscar ahora porque me voy a salir del contexto. Nos estamos haciendo partícipe. Y la verdad. Lee nuevamente Efesios 5. Pero ese verso 9 es muy precioso. Cuando dice, porque el fruto del Espíritu, ya después de que ha habido un cambio, como el Señor dice, hay 3 momentos de cambio, de apercibir y de obrar. El Señor quiere que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, tengamos esos momentos de cambio. Hasta que Cristo venga, tenemos que dejar que el Señor nos cambie cada día. Hay personas que quizá irán en contra de esto, pero es la palabra que lo dice. Tenemos que dejarnos cambiar cada día, de apercibir. Por eso, perdón, porque la definición para entender apercibir y todas estas que mencioné. Tenemos que cada día, porque van a venir muchas cosas que tenemos que observar, que realmente que notar, que examinar, que comprender, que determinar. Lo más triste es un cristiano sin determinación, porque hay algo que no estaba en esto que hice, pero quiero comentártelo. La palabra dice que nosotros los cristianos no estamos sujetos a pasiones y emociones. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces el enemigo va a usar a alguien que esté cerca de ti. Perdón por la ver, como siempre digo. Que esté cerca de ti para decirte cualquier cosa que son bonitas. Hasta una invitación cuando no es el momento. Y tú haces sino porque es mi amigo, porque es mi familiar, y tomamos esa determinación de ir a esa invitación cuando quizá Dios no quiere que lo haga. Entonces lamentablemente va a tener que muchas veces quedar mal delante de las amistades, delante de los familiares, desafortunadamente. Pero cuando tú apercibes, y no lo que es la mente humana, es la mente que ya ha sido transformada por el cambio, apercibirá. Entonces de ahí las obras van a hacer que tú vas a poder dar ese fruto espiritual en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Y Dios te va a respaldar. Yo no te lo digo porque no lo entiendo, yo lo entendí de mi vida. Y muchas veces yo he tenido que hasta llorar porque yo me he negado a ciertas cosas que no son malas. No hay nada de malo. Pero no es el momento del Dios eterno. Y número 1 está Dios. Muchas veces vamos a ser probados. Sea quien sea. Yo he tenido que decirle a sea quien sea. No puedo. Y he sufrido. Pero dice la palabra de Dios. Toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Todo eso encierra en lo que, en la obra. En lo de la obra, como dije aquí, es el hacer algo, vuelvo y te lo explico, la obra, hacer algo, trabajar en algo. Entonces cuando vas a hacer algo, siempre
tómate un momentito, porque así vas a poder perseverar hasta el fin. Otra cosa que el Señor habló fue, y aquí con todo respeto, con toda humildad, analicémonos cada uno. Yo más tarde me voy a analizar aún más, si el Espíritu Santo. Pero las otras palabras que me decía decía la razón porque muchas veces, así me decía el Señor, el Santo de Israel, yo no estoy, es porque hay enojo, hay ira y hay contienda. Eso lo hablaba el Espíritu Santo cuando te dije que tuve que salir. Recuerda que te dije que me dio esas 3 palabras y me dio otras. Estas fueron las otras. Hay otras que una se me olvidó. Pero me dice, te lo repito, la razón porque muchas veces yo no estoy, así decía, es porque enojo, ira y contienda. Y quizás tú me digas, no, eso no está en mí. Bueno, en mí pasa cada rato enojo, pero lo que pasa, la diferencia es que al percibir en el momento, me deposito en la mano del Todopoderoso, el Señor. Me siento mal. No deje que esto pase de aquí a aquí, al corazón. ¿Me entendió? Porque hay algo que muchos cristianos lo hablan de una manera que yo no sé. Pero aquí nadie ya está transformado. O sea, la transformación la va haciendo el Señor cada día. Mientras estemos en esta carne, Dios va a permitir también, muchas veces como permitió cuando el pueblo, recuérdese, fue sacado de Egipto. El Señor, yo lo he dicho en otro mensaje, Él mismo dice en su palabra que Él volvió a endurecer el corazón del faraón. ¿Para qué? Para probar a sus hijos. El Señor no es que nos manda las cosas, el Señor permite que en el empleo o que en una familia o que una amistad o que hasta usted está manejando un carro, lo que sea, la circunstancia que sea, para ver si usted es tan holy cuando está en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, que cuando está en los momentos que puede venir enojo para ver qué usted va a hacer. Si usted lo va a reflejar lo que el enemigo quiere, usted se va a depositar en la mano de Dios. Entonces, esta palabra me da la razón porque muchas veces yo no estoy. Y es necesario saber si Dios está con nosotros. El que hemos entregado una actividad al Señor, el que le estemos sirviendo, no necesariamente en el trayecto que estamos viviendo, no te garantiza que Él va a estar. Lo que te garantiza que Él va a estar es un corazón que esté dispuesto a que cada día, como te dije al principio, cambie, a que aperciba de dónde vienen las cosas y qué hacer en el momento, obrar. ¿Qué? Gracias, Padre, porque con razón me fue dando las palabras y las estoy conectando. Gracias, Espíritu Santo. La otra ira. Si Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, cuando aquellos, con razón el Señor dijo, quiere que los aniquile a todos. Y amigos, si tú no entiendes, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios no puede ser burlado. ¿Y por qué le dijo a Moisés que si quiere lo aniquilaba todo y le daba a otro pueblo que le fuera fiel? Era porque Dios estaba viendo lo que Moisés en ese momento no estaba viendo. Ellos habían hecho una abominación. Ellos habían abominado al Señor. Y Dios es un Dios celoso. Ellos habían hecho un becerro de oro, habían determinado en su corazón y hicieron lo que les dio la gana porque se desesperaron.
el desespero trae destrucción. Y el no ser guiado, ¿te recuerdas que lo mencioné ahora? Que van a haber momentos que tu determinación determinará tu bendición o tu maldición. No lo expliqué así, pero lo expliqué. De que sea quien sea que te diga algo de hacer, que no debemos dejarnos llevar. Entonces aquí está la ira. Él se airó. Tenía razón, claro que tenía razón, porque él amaba a Dios con todo su corazón. Era algo abominable. Y si Moisés, que era Moisés, dígame usted. Entonces nosotros, calla, tenemos que tener eso de la obra, cómo obrar. Perdón, como expliqué aquí. Y contienda. Ay, mi madre. Contienda. Mire, en estos tiempos, y discúlpeme, pero el enemigo no, mucha gente dice, no, que esto es el enemigo. No, el enemigo quizá está sentadito, el Señor lo reprenda. Y que lo reprenda y lo reprenda con todas sus obras. Y que ayude a cada hermano que quizá por la razón, la circunstancia que sea, yo no lo critico. Pero sí te digo, querido hermano, la contienda es algo que a veces podemos estar siendo engañados. Y te voy a decir por qué. Con esto termino. Porque la palabra de Dios dice que Jesús dijo, sé imitadores de mí, como yo del Padre. Y eso encierra cómo Jesús obraba, cómo Jesús actuaba. Entonces, hay veces que por circunstancias van a haber personas que Dios va a permitir que pasen para probar, que hablen, que no digan, ay, cuánta cosa. Mire, si yo le dijera las cosas que por el seguir el evangelio, por seguir a Jesucristo, a mí una persona me dijo que, como le dijo a Jesús, se recuerda, yo me río porque, mire, a veces hay que reírse. Que yo lo que hice fue que oré por la persona, como decir, Señor, perdónale ese pecado. No sabe que ese pecado. Dijo que lo que yo hablaba no era de Dios. Entonces, entre otras cositas. Y me recordé cuando eso, que muchas cosas de las que el Señor me usa para su gloria, no para otros, para mí misma, no eran de Dios. Entonces, me recordé de Jesús, que dijeron que echaba a los demonios fuera en el nombre de Belcebú. O sea, yo lo que hice fue que en vez de, como dice aquí, que me dijo el Señor, contender con la otra persona. Hermano, ¿usted cree que eso me quitó el sueño? Claro, en el momento yo sentí, digo, Dios mío. Pero inmediatamente apercibí de que el adversario quería que yo, con toda mi razón, con todo mi derecho, yo agarrara y dijera, no, porque tú así, porque tú allá, porque aquí, hasta usar verso bíblico y aquí allá. Yo lo que hice, que claro que un verso bíblico, cuando Jesús dijo que el único pecado que no será perdonado porque esa persona conoce ya de Dios, yo se lo mandé a esa persona y digo, lee eso. Porque me preocupa que caiga en condenación. Pero contender es también cuando a alguien le habla algo de uno y uno le sigue esa rutina y a veces puede darse el caso que ya de ahí el enemigo logre de controlarte y todo lo que tú hables en las formas de expresarte va a ser una forma de tratar de defenderte o de hablar cuando alguien hace algo y aquí y allá. Entonces se vuelve una contienda, querido hermano o hermana. Y a veces no nos damos cuenta. Yo no lo digo por mal, sino porque hay cosas que usted puede apercibir y yo ni por
ni me venga a la mente algo así. Entonces usted me diga, mira hermana Adelita, esto y esto y esto. Entonces yo así te estoy diciendo que contender puede ser también cuando alguien le habla de uno, dice algo de uno, tantas cosas que le pueden hacer a uno, que yo te pudiera explicar de las cosas que Dios ha permitido, pero en ese permitirme he apercibido y me ha ayudado a crecer, porque las cosas que Dios permite, que no son lindas, la carne se siente mal. No te voy a decir que yo no me sentí mal, pero apercibí y obré dando fruto. ¿Fruto de qué? De, como dice aquí, que en Efesios 5, el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y después de eso, a esa persona le he ayudado. He sido bondadosa con la bondad que Dios me ha ayudado, porque no es porque sea yo. Hubiera sido yo, otra cosa hubieran sido. Pero entonces usé estas. Y es necesario. Quise explicar esto porque estas palabras, como le digo, si quiere mira te la voy a mostrar. Yo tuve que, al salir del baño, usar una servilleta para anotar lo que él me dijo. Y no me lo dijo para que yo me lo solo así. Y las otras palabras que me dijo. Porque no había ahí papel, entonces lo que había, así la anoté. Y he hecho esta explicación para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra cosa que se da a entender aquí, cuando habla de las obras, que es el hombre no es capaz de obrar el bien con sus solas fuerzas. Grábate eso en la mente. El hombre no es capaz de obrar el bien con sus solas obras, sino con la del Padre. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te fortalezca en este día, como me ha fortalecido a mí, como me sigue fortaleciendo y me seguirá fortaleciendo. Y me seguirá llenando, que te llenen este día de su Santo Espíritu, de su paz, de su gozo, porque ya pronto, donde quiera que tú te encuentres, hermano, hermana, allí vamos a cenar, ¿te recuerdas? Y eso está pronto, pronto. Sigamos orando. Ayúdeme a orar por esa inquietud que Dios ha puesto, de orar por los pastores y las pastoras. Oremos. También oremos porque hace 2 días que me decía que ore por el incendio. Pero no de una manera como todo cristiano sabe que tiene que orar por eso. No es lo mismo cuando tú sabes que tienes que orar que cuando el Señor te manda. Pero únete a que oremos por el incendio. Hay cosas que solo Él las sabe. Y en la boca del cristiano hay poder. Poder para decir, como dijo Elías, y no llovió por 3 años y medio. Aquí las Birds tienen una fiesta, porque aquí está Dios. Perdona la interrupción. Por 3 años y medio. Entonces, cuando un cristiano es lavado con esa sangre y le cree a Dios como le creyó Elías, el Señor puede apagar, no ese, miles de incendios, aunque sabemos que muchas cosas, lamentablemente el mismo hombre está trayendo destrucción, pero nosotros no podemos juzgar, sino orar y saber que las cosas tienen que acontecer, que no es Dios que quiere el mal para nadie, como en muchos videos que la gente comienza a ver cosas sin sentido. Dios no quiere el mal para nadie. También existe lo que dije en medio de este video, que Dios no puede ser burlado. Dios no tiene niño preferido, imagínense. Pero solo oremos por eso y por favor, donde te encuentres,
Oremos por los pastores y las pastoras. Solo Dios sabe. Y le dice la palabra de Dios que la oración del justo tiene todo el poder que de Dios. ¿Okay? Yo lo pongo en mis palabras. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima con la paz de Cristo. Querido amigo o amiga, si no conoce del Señor, mira, en esto ya está, que lo que te espera no va a ser fácil. Lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis. And if you don't understand in Spanish, it's the ending days. Come to Jesus. Come to Jesus. He will transform your heart, your mind. And when you recognize the Lord give us His only becoming Son with one purpose, to die on the cross for your soul. If you want in this moment say, Lord, I recognize I'm a sinner and I need you. I give my life to you. Forgive my sin and write my name in the book of the life. Querido amigo o amiga, si no conoces al Señor, no hay tiempo. Antes te decía, ya está cerca, porque uno percibe en el Espíritu. Pero no hay tiempo. Es el momento. Ven a Cristo, está ahí esperando por ti. Si quisiera entregar tu vida, ¿por qué no? Porque tú seas malo o por nada de eso. Si crees que tú no puedes dejar ciertas cosas para venir, o si eres joven y quieres ser de más edad para venir, nada de eso te va a funcionar. Nada de eso funciona. Déjate en la mano del Todopoderoso. Dice la palabra, venid a mí todos los cargados y cansados, Él te hará descansar. Está hablando de cosas que tú no has podido dejar, de cosas que te están dañando, que aún más y más el enemigo las usa para echarte para atrás. No ven hacia adelante con Cristo. Marcha con nosotros, los que ya estamos metidos. Marcha con nosotros. Ven, esta marcha ya está al terminar. Ya cuando suene esa trompeta, lo que va a quedar en esta tierra, dice que no puedo explicártelo porque no quiero asustarte, pero no va a poder mucho, no lo van a poder resistir. Van a dejar de ponerse la marca y eso ya está. Entonces ven a Cristo para que tenga esa marca del Espíritu Santo en tus frontales. Si quisiera hacer esto, di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador o pecador. Yo necesito de esa ayuda, yo necesito esa paz en mi corazón y de alguien, un amigo que me dirija. Ese va a ser tu amigo. Te reconozco como mi Señor, recíbeme como tu Hijo y reconozco que enviaste a tu Hijo para que muriera por los pecados que pertenecían, que yo pagara. Él lo tomó en la cruz del Calvario. Inscríbeme en el libro de la vida y que no se borre más y que yo pueda perseverar, no solo confesar esto que estoy confesando. Ayúdame, séllame con el Espíritu Santo, séllame, tercera divina persona, séllame con tu Hijo, séllame contigo, oh Dios eterno, Jehová de los ejércitos. Si has hecho esta oración, pues te felicito. Hay fiesta en los cielos. Dios te bendiga. Hasta la próxima. En paz nos acostaremos, así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Hasta la próxima.